Familia amada de Dios, escuchemos su palabra. Nuestro ministerio, porque tu gozo es en mi Señor, da este mensaje de Dios al mundo para estos tiempos finales. Familia amada, muy buenas noches. Hoy continuamos con la carta a los Efesios en 3 audios. La carta comienza con una secuencia de declaraciones sobre las bendiciones de Dios, entre las cuales va intercalada una notable variedad de afirmaciones relativas a la sabiduría, la providencia y los propósitos de Dios. Pablo hace ver que no solo fuimos salvos para nuestro propio beneficio personal, sino también para darle alabanza y gloria a Dios. Pablo procede a señalar los pasos hacia su cumplimiento. En primer lugar, Dios reconcilió consigo a los seres humanos como acto de su gracia. En segundo lugar, reconcilió a judíos y gentiles entre sí. Cristo rompió con su propia muerte las barreras que los separaban. Sin embargo, hizo más aún. Unió a los judíos y gentiles, reconciliados en un solo cuerpo, la Iglesia. Efesios capítulo 1 dice: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él en amor. Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios, que se cumplirá a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Nosotros los judíos ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios le puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, no he dejado de dar gracias por ustedes, al recordarlos en mis oraciones.
Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros, los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y poder, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para el bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Efesios capítulo 2 dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Ante los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio, pues anuló la ley
con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Él vino y proclamó la paz tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca de Él. Por medio de Cristo, todos podemos acercarnos al Padre en el mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo, donde vive Dios a través del Espíritu. Familia, ese es el primer y segundo